El apego no es amor. El apego es miedo. ¿Alguna vez has sentido que no puedes soltar algo o a alguien? Tal vez sea una relación tóxica o tal vez solo sea una relación que ya no funciona o una creencia o cosas materiales como el apego al dinero, el apego a una casa o un carro, o como muchas personas que guardan muchas cosas creyendo que más adelante las pueden utilizar y se apegan a mantener todo eso. Tal vez estás apegado a algún resultado específico de alguna meta que te hayas establecido y que no se te ha dado, pero te mantienes forzándola. Lo cierto es que el apego es algo natural en el ser humano, pero ¿y si te dijera que también es una de las causas principales de sufrimiento? Hoy vamos a hablar sobre qué es el apego, por qué nos aferramos a cosas y cómo aprender a soltar para poder vivir en libertad. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué ahora esto es más importante que nunca? Porque estamos en un proceso de transición, como se los he estado diciendo anteriormente. En ese proceso de transición necesitamos ir lo más ligeros posibles. Y esto hablando energéticamente. Y el apego es energía que está recargando tu cuerpo. Es una energía que va en contra de la vibración o de la que se requiere para poder hacer una transición pacífica, una transición tranquila. Debemos aprender a soltar toda esa carga que llevamos para que podamos elevarnos fácilmente. Por tanto, vamos a ver cómo superar todo eso el día de hoy. Yo soy Clara Guevara y esto es Conciencia del Despertar. Muchos sabemos que estamos pasando por una transición y que los guías espirituales nos están haciendo un llamado a soltar, a liberarnos, a desapegarnos de la materia, del mundo 3D. Debemos de eliminar todos esos estados que nos causan miedo, dolor, confusión, sufrimiento, tristeza o cualquier emoción negativa que nos robe la energía y nos mantengan dormidos. Debemos saber que estamos pasando por esa etapa en la que estamos evolucionando. Vamos a dejar este mundo material para pasar a otra dimensión donde vamos a vivir una vida nueva. Quiero aclarar que desapegarse no significa no tener nada material o no querer tener nada material. Y lo digo porque una vez hice una encuesta donde preguntaba, ¿cómo haces para desapegarte del dinero? Y me sorprendió la cantidad de personas que me respondieron diciendo, no, nunca, jamás. A mí me encanta tener dinero, tener mis cosas. La pobreza no es para mí, a mí me encanta tener cosas buenas. Imagínate qué voy a hacer yo sin dinero. Y muchas cosas más que me respondieron. Entonces comprendí que la mayoría de personas no entendía el concepto de apego. El apego es esa conexión emocional que creamos con personas, objetos, creencias o situaciones. Nos hace sentir seguros, pero cuando nos aferramos demasiado, puede volverse un obstáculo, un problema, nos drena la energía. En espiritualidad, el apego se refiere a una dependencia emocional o mental hacia cosas, personas, situaciones o resultados. Este puede ser un obstáculo para alcanzar la paz interior y la libertad, ya que genera sufrimiento al resistirse al cambio. Muchas tradiciones espirituales como el budismo enfatizan la importancia de soltar el apego para vivir de manera más plena y en armonía con el presente. El apego te genera esa conexión energética negativa porque lo que estás diciendo es no acepto cambios,
es como yo digo, es como yo pienso y así es, no existe más. Estás viviendo ya sea en el pasado o estás viviendo en el futuro, no estás viviendo en el presente y tampoco estás abierto a ver las infinitas posibilidades de creación. Estás obstruyendo la creación porque estás limitado nada más a lo que tu conciencia del momento puede crear. Querida comunidad de seres de luz, aprovecho este espacio para agradecerles su sintonía y también para pedirles que se suscriban al canal, le den like y compartan el video. Para nosotros es muy importante para poder seguir llevando ese mensaje a cuantas personas sea posible alrededor del mundo. Gracias. Bien, vamos a hablar de 3 tipos de apego. El primero es el apego a personas, a relaciones. Esa necesidad de validación, de afecto o compañía específica. Esas son las razones principales del por qué nos apegamos a una persona. Evitamos a toda costa sufrir el dolor que causa el cambio. Evitamos el coraje y la valentía que requiere tomar decisiones para terminar algo que sabemos no funciona. Evitamos sentir el dolor de la soledad. Evitamos tomar responsabilidad de nuestras propias vidas. Nos mantenemos allí creyendo de que podemos hacer que las cosas cambien o mejoren, pero no estamos trabajando en nuestro ser. Cuando quieres mantener a esa persona atada a ti, aunque éste ya no te ame, entonces está generando un conflicto emocional, una carga energética hacia ti mismo y hacia la otra persona. Si la otra persona también no quiere hacer ese cambio, desapegarse, solo se están haciendo más daño a sí mismos. Soltar no significa dejar de amar o valorar, sino liberarse de la necesidad y la dependencia que nos limita. Creamos dependencia emocional de ciertas personas porque creemos que no podremos vivir bien sin ellos. Por ejemplo, cuando creas esa dependencia emocional de tu pareja, quieres que esté allí. En el caso de las mujeres, muchas porque no trabajan y el hombre es el soporte económico. Entonces, quiero que esté aquí, aunque lo odio al cucaracho porque me mantiene, porque él paga todo, porque yo no sé trabajar, porque yo no sé hacer nada. Entonces estás creando un apego tú como mujer por tu incapacidad de solventarte a ti misma o por la creencia que tienes que no eres capaz de salir adelante por ti misma y estás creyendo que lo necesitas para poder vivir. También se crea un apego a una relación o queremos mantener una relación por la excusa de los hijos, que para que los hijos no sufran, que para que los hijos estén bien. Pero me mantengo peleando todo el tiempo con esta persona. Hay mucha incongruencia entre lo que pensamos, entre lo que hacemos y lo que sentimos. Estamos queriendo tapar el sol con un dedo. Sabemos que hay un problema y el problema es que ya no nos estamos entendiendo. No existe una comunicación efectiva. No quiero a esta persona. Ya no soy feliz en este lugar. Esta persona me daña. Yo tengo problemas emocionales, problemas psicológicos, pero no sé cómo salir de esto. Entonces prefiero quedarme ahí aunque siga en el mismo problema. Desapegarse es esencial, porque así estás creándote una conciencia de un ser superior. Cuando te desapegas de eso significa que hiciste un cambio correcto. El cambio que necesitabas que te va a hacer crecer. Cuando decides cortar una relación, es porque decidiste cortar eso que te estaba enfermando en el corazón. Las emociones se expresan en el corazón. Porque el bloqueo lo crea tu mente. El bloqueo es esa idea de que no, yo no voy a poder vivir sin esa persona.
Pero una vez la cortas, entonces te liberas de eso. Y generalmente cuando se separan de eso, hay una expansión, una elevación. Tu conciencia crece. Ahora ya estás viendo de que todo lo que estabas pensando que no podía ser, en realidad sí podía. Sí podías salir adelante por ti mismo. Sí podías ser feliz. Sí podías tener a alguien más. A eso se le llama tomar responsabilidad de quién soy. A eso se le llama evolución. Se le llama crecer en conciencia, elevar conciencia. Es cuando tomas el poder y el control de tu vida. Cuando decides que ya no quieres más la porquería y cortas. Cuando decides ir hacia adentro y cambias, emprendes un camino diferente, dejas que la luz que hay en ti comience a brillar. Le estás diciendo al universo, a Dios, a la fuente, estoy listo para crecer, estoy lista para escuchar y a recibir, a ver todas las múltiples posibilidades que tienes para mí. ¿Cómo superar el apego emocional? ¿El apego a una relación o el apego a una persona? Bueno, primero fortalece tu autoestima. Reconoce que eres valioso o valiosa con o sin esa persona. Otra, aprende a estar solo, a estar sola. La soledad no es tu enemiga, es tu aliada, es tu maestra. En esos momentos de soledad es cuando debes de hacer introspección. Y la mejor forma de hacerlo es tomando una libreta y haciendo una lista de las cosas. Hazte esa pregunta y di, ¿qué fue lo que me llevó a esta situación en la que estoy en este momento? ¿Cómo fue que yo me apegué tanto a esa persona? Hacer esto te va a ayudar a cambiar la perspectiva. Además, tienes que aprender a vivir el amor en libertad. Amar no es poseer, es compartir sin depender. Y suelta el miedo. Cuando hagas esa introspección te vas a dar cuenta de que se te va a caer como ese velo que te estaba tapando los ojos y te vas a dar cuenta de que todo lo que estabas pensando solo lo había creado tu mente. Cuando en realidad pudiste haber hecho las cosas diferentes si estabas sola o incluso en la misma relación. Puedes mantener la relación, pero ya no con ese apego, sino sabiendo tu valor, sabiendo lo importante que eres, reconociéndote como un ser dependiente de sí mismo, un ser libre, un ser autónomo, un ser que es capaz de amarse a sí mismo, respetarse a sí mismo y por tanto eso mismo es lo que le voy a dar a esa otra persona. Quitémonos el mal hábito de querer tener la razón, porque desde ahí es donde comienzan los problemas. El apego se manifiesta más cuando una persona quiere imponer su razón, quiere pretender que los demás acepten y hagan lo que yo estoy pensando porque solo lo que yo digo y pienso es la verdad y yo tengo la razón. Entonces, como nadie está dispuesto a aceptar eso, ahí es donde comienzan los conflictos. Para que una relación funcione, para que haya libertad sin apegos y sin restricciones hacia la otra persona, debo de respetar y reconocer que la otra persona es libre de pensar y hacer las cosas como mejor le parezcan. Y bien, ahora el apego material. Aferrarse a posesiones físicas o logros. Hay muchas razones del por qué nos apegamos al dinero, nos apegamos a la materia, que pueden ser emocionales, pueden ser psicológicas o también pueden ser culturales y hasta espirituales. Dentro de algunas razones emocionales, el dinero está fundamentado o ligado a nuestras emociones y experiencias de la vida porque nos genera seguridad y control. Para muchas personas,
El tener dinero les genera seguridad, les da confianza en sí mismos, les sienten que les da un estatus. También puede ser por miedo a la escasez. Si alguien creció con carencias o vio un familiar pasar por muchos problemas para obtener dinero, puede desarrollar un apego excesivo como mecanismo de defensa. También puede ser por autoestima o validación. Algunas personas asocian su valor personal con la cantidad de dinero que poseen. Es más por ego, ¿no? Porque esta sociedad nos ha programado para pensar de que tu valía es basado a cuánto dinero o cuántas posesiones materiales tienes. Por eso tengo que tener el mejor carro, tengo que tener la casa más bonita, tengo que tener, algunos para los hombres, la mujer más bonita. En esta sociedad tenemos que mostrar, porque de eso se trata. Ese es el consumismo y materialismo que nos han implementado. En realidad de ahí surge todo. Este sistema que crearon, este sistema de sociedad está basado en la materia, en cuánto puedo obtener, en cuánto puedo hacer durante mi vida productiva. Desde que ya tengo la habilidad o me facultan para ser productivo laboralmente, desde entonces ya comienzan a enseñarte de que las posesiones es lo que tú vales. Eso es lo que muestra a las personas cuánto vales, y ese es el respeto que vas a tener. En mi caso, por ejemplo, que crecí en escasez. Imagínate ser criada por una mamá sola con 7 hijos. Por supuesto que iba a haber carencia, iba a haber escasez. Yo creé conflictos con el dinero porque viví con mucha escasez. Y cuando yo tenía dinero, a mí se me creó un bloqueo porque mi mamá siempre me lo pedía a la hora que ella tenía que pagar las cosas. Entonces ella me lo pedía y me decía, préstamelo. Pero nunca me lo regresaba. Entonces yo crecí con muchas limitaciones económicas y eso me hizo crear como un apego al dinero. Cuando tenía dinero yo lo acumulaba y me costaba mucho soltarlo. Yo siempre mantenía guardado dinero por la idea de por si más adelante ya no hay. Siempre había una razón de miedo, de escasez, de que no fuera a haber ¿para qué? Para pagar las cosas, para cualquier situación que se presentara, porque eso fue lo que mi mamá vivió. Yo estoy repitiendo sus patrones porque eso fue lo que aprendí de niña. Esa fue la relación que creé con el dinero. Hubo un tiempo en el que yo sí quería ser millonaria, quería tener de todo. Usaba las mejores marcas, tenía un buen auto, tenía cosas lujosas, pero no pasaba de ahí. Después que ya comencé a trabajar en mi ser, me di cuenta de que esas cosas solo hacían llenar un vacío existencial, un vacío de que quería encajar yo en la sociedad. Y ese es otro gran problema que tenemos, porque todos queremos encajar. Queremos mostrar que sí tengo, entonces sí valgo, porque ponemos nuestro valor en las cosas materiales. Todo eso radica porque no estamos trabajando en nuestro ser, en la parte espiritual. No hay un balance en nuestras vidas. En realidad el apego a las cosas materiales se debe más a la presión social, al querer encajar. Cuando creamos, por ejemplo, un apego a un logro, a una meta que me establecí y que estoy trabajando duro como loco para poder obtenerla, pero llega el día, la fecha límite que habías puesto para lograrlo y no se da, y sigues hasta obtenerlo y te desgastas física, emocional y espiritualmente, y te quedas agotado, pero dices, pero lo voy a lograr un día y lo voy a hacer y todo. O cuando quieres que las cosas sucedan ya, y presionas. Estás negándote a tu naturaleza, estás negándote a tu verdad, que es ser un creador o co-creador, porque estás conectado a la fuente creadora.
pero no estás reconociendo que tienes esa capacidad, ese don o esa habilidad de poder hacerlo. Y sobre todo que puedes utilizar las infinitas posibilidades de recursos que la fuente o Dios o el universo te puede dar. Estás creyendo y confiando únicamente en que tú con tus manos y tu mente limitada puedes lograrlo a tu forma. Si estás ignorando esa parte de ti, significa que estás muy metida en la conciencia 3D, la conciencia materia. Es muy difícil porque te genera mucho trabajo, mucho sobreesfuerzo, mucho sufrimiento, porque no entiendes por qué no te funcionan las cosas. Y tal vez no te llegan es porque no estás listo para recibirlo. O tú estás rechazando recibirlo porque tienes algún patrón o alguna limitante subconsciente que te impide obtenerlo. Pero como no estás trabajando en tu ser, no estás mejorando tu ser, sencillamente estás obteniendo negativas, rechazo tras rechazo. Es como cuando te golpeas contra un muro y te hace retroceder así y dices, ¿cómo es que yo golpeé allí? Yo estaba haciendo las cosas bien, yo estaba haciendo las cosas correctamente. ¿Qué pasó? Se suponía que yo debía obtener esto. Relájate, siéntate, respira y suelta. Y suelta. Deja de querer que las cosas salgan como tú quieres. Deja de querer que las cosas marchen a la forma en como tú sabes o como tú quieres que pasen. Esa es la mejor forma de que se pueda manifestar o lograr las cosas. Suéltalo, suelta el resultado, suéltalo, porque aunque le pusiste fecha, no significa que eso sea una ley. Pero sí te has acercado más, eso sí, porque has estado haciendo las acciones, pero lamentablemente has estado yendo en contra de la corriente. Es como un río. Para poder materializar las cosas, tienes que soltar, dejar fluir. Y dejar fluir es como cuando te acuestas o te dejas ir en la corriente, en el agua de un río y dejas que te lleve y te lleve y te lleve y solo te relajas. Sabes que a determinado punto tú te vas a salir de allí. Cuando ya sientas que ya estás satisfecho con el resultado, que ya lo disfrutaste, que ya lo viviste con plenitud. Te divertiste y dejaste que las cosas pasaran. No estabas pensando, ¿y qué tal que más adelante hay una cascada y me vaya y me muera y me mate y qué sé yo? Cuando estás queriendo obtener un objetivo, ya, es como cuando estás jalando una cuerda así. Estás haciendo todas tus fuerzas, la estás utilizando todas tus fuerzas y dices, ya no puedo. Y estás sufriendo, estás estresado, te pasa de todo, no entiendes qué te pasa y dices, cuando ya no aguantas, la misma resistencia te va a hacer que lo liberes. Y cuando lo liberas, ¿qué crees? Pasó. Como por arte de magia, dicen muchos, pero no es eso. Es que soltaste y quitaste esa energía negativa que estaba bloqueándonos. Suéltalo. El desapego es soltar, es liberarte, es reconocer que hay un poder superior al tuyo, que es el que crea, que es el que provee, pero tienes que confiar en ti mismo como un ser superior, como un ser que crea a través de su energía, de sus pensamientos, de sus emociones y acciones. También podemos tener apegos emocionales o apegos incluso a enfermedades. Hay personas que les gusta sentirse solas, deprimidas, tristes o enfermas, porque de esa manera obtienen atención de los demás. Hay personas que les encanta el estado de víctima, porque así generan ay, pobrecita, pobrecito, no te preocupes, ya pronto te va a pasar. Les encanta estar en ese estado de que les tengan compasión, que les soben el hombro, les sobren y dicen, todo va a estar bien. Les encanta sentirse en ese estado como
como yo creo que realmente se sienten que sí importan para las otras personas, porque de lo contrario no entendería yo por qué a alguien le gusta estar en esos estados tan depresivos. Pero me doy cuenta de que muchos queremos estar así debido a la falta de amor propio, debido a la falta de atención de los demás. Pero en realidad esa falta de atención de los demás no es falta de atención de ellos, sino falta de atención hacia mí mismo. Porque ¿cuántos aquí nos dedicamos tiempo a nosotros mismos? A mimarnos, a consentirnos, a amarnos, a valorarnos, a mirarnos al espejo y decir, wow, qué bonita soy, qué hermosa soy, mira qué hermosa, me encanta mi cuerpo. ¿Cuántos aquí hacemos eso todos los días? Muy pocas personas. Y si estamos en un proceso de despertar o estamos queriendo crecer en conciencia de seres de luz, ¿cuántos lo vamos a hacer? Desapegarnos de esas emociones negativas debería ser lo más importante. Desapegarnos del odio. Odiamos a tantas personas como sea posible porque ni siquiera estamos a gusto con nosotros mismos. Entonces toda esa incomodidad, todo ese resentimiento, toda esa negatividad voy y se la escupo a alguien más allá afuera. Porque no tengo la capacidad y porque por supuesto no me la voy a tirar yo misma, ¿verdad? Entonces busco una víctima allá afuera para tirársela toda y pues hay que ver a qué hace con todo eso. Y comienzo a crear más negatividad porque como se la fuiste a escupir a que esta también vino y te hizo lo mismo. ¿Y qué crees? Ahora también tú estás embarrada de la otra persona. Y es un cagadero, un regadero por todos lados. A muchas personas les encanta vivir en esos estados de enojo, de frustración, de estar peleado con todo el mundo. Yo he visto personas que les encanta eso. Decir, es que está fulano, que fulana hizo esto, que es aquí, que es allá. Y los insultan, pero de una manera tan horrible. Se llenan de energía, respiran hasta con más profundidad, tienen más fuerza, tienen más chispa. He visto personas, y también yo estaba así, siendo honesta. Yo he tenido la capacidad de crear tanta energía con odio, porque así crecí de niña. Había tanto resentimiento a mí, tanto odio, que yo lo canalizaba aquí en mi pecho. Y sentí que se me hacía una bola aquí de energía y tenía que soltarlo con alguien. Pero yo lo llevaba guardado por mucho tiempo. Yo acumulaba y cuando explotaba, era un regadero. Así fui por mucho tiempo. Sé que se siente eso. Y sé que se siente también bonito cuando se libera. Y yo creo que eso es con lo que nos volvemos adictos. Nos apegamos a esa sensación de libertad. Pero también es porque nos sentimos vivos o poderosos a la hora de ir y decirle sus cuantas verdades ahí al prójimo. Soltar todas esas emociones negativas no es fácil. Se necesita, como dice el ingrediente de la gallina, se necesita valor, se necesita valiente y reconocer de que estoy mal, de que necesito ser responsable de mí misma y que tengo que cambiar muchas cosas dentro de mí. Y cuando sabes eso es mucho más sencillo cambiarlo, porque entonces ya comienzas a reconocer. Ya comienzas a pensar, ok, yo estoy reaccionando de esta manera así y esto no es bueno. Y tú comienzas a cuestionar cómo puedo cambiarlo, si es que quieres cambiarlo. Para algunas personas soltar la tristeza, soltar la depresión significaría que ya no obtendría la atención de las otras personas. Ya no me visitarían, ya no me dirían que todo va a estar bien. O para los enfermos significaría que ya no me van a consentir, atender o a dar las cosas que a mí me gustan. O tendría que ir a trabajar porque muchas personas se enferman para no tener que ir a trabajar. Entonces crean un apego a esos estados. Y podrán decir, esas ideas son locas, nada que ver. Pero en realidad sí son ciertas.
Si sabes reconocer, si sabes identificar, si te sentaras un ratito y reconocieras quién eres, te darías cuenta de que saldrían muchas cucarachas y culebras de ahí, de esa cabeza. Hay mucha telaraña y muchas arañas peludas ahí tejiendo cosas muy oscuras. Y no lo queremos reconocer. Todos hacemos eso desde cierto momento. Todos, aquí nadie se libra. Y el que diga que ya está iluminado, pues aléjate de él, tírale un tomate y sale corriendo de allí. En fin, soltar el apego es liberarnos. Es soltar el miedo. Es soltar todas las energías negativas, todas las creencias limitantes, todos los bloqueos que nos creamos en esta cabecita. Es salir, es crecer, es evolucionar, es ser mejor, es sacar nuestra luz, es compartir. Crezcamos, evolucionemos, dejemos de ser materia pura y comencemos a crecer como seres de luz. Comencemos a sacar esa espiritualidad que hay dentro de nosotros. No religión, ¿ok? Espiritualidad es el ser, es ver hacia adentro, conocerme, sacar toda la podredumbre que hay allí y traer la luz a mí. Porque cuando traigo la luz a mí, yo puedo resplandecer luz. Y aunque se escuche cursi, se escuche ridículo, está bien, eso somos. Venimos aquí a aprender, pero no nos apeguemos a este mundo porque de aquí nos vamos todos. De aquí nos vamos todos, no vamos a vivir eternamente aquí. Ahora, si te quieres quedar eternamente aquí, pues bien por ti, vívelo tú. Pero el resto no debería de querer vivir en esto porque no es sano querer vivir algo que no te hace feliz, que te crea tantos problemas, que te crea tantos conflictos y sufrimiento. Por tanto, aprender a desapegarnos en este año 2025 va a ser un punto clave, porque la cantidad de energía que nos están enviando va a favorecerte o te va a chocar en esos bloques que has puesto de energía negativa. Al Maestro Jesús un día le preguntaron: Maestro, ¿tú por qué no eres rico? Y él respondió: ¿y yo para qué quiero ser rico si tengo el reino de Dios dentro de mí? El reino de Dios es la luz, el reino de Dios es la vida, el reino de Dios es la libertad y la plenitud, el reino de Dios es el disfrute. El reino de Dios es aprender a tomar decisiones sabiendo de que las cosas sirven, tienen una función, pero no son para que yo me vuelva esclavo de ellas. Hay muchas enseñanzas que nos han traído maestros y muchas que nos están enviando los guías espirituales o seres de otras dimensiones más avanzadas. Abramos nuestros oídos. Abramos nuestra mente y abramos nuestro corazón para recibirlas. Todavía tenemos tiempo para poder despertar, para poder evolucionar. Crezcamos, seamos mejores cada día y dejemos de ser esos seres humanos con un cuerpo físico, únicos en ese universo. Suelta, confía, cree en que todo tiene un orden y ese orden proviene de la fuente. Y la fuente es la perfección, es la que te alimenta y te provee siempre de todo cuanto necesitas, de cuanto anhelas. Pero tienes que confiar, tienes que poner de tu parte, tienes que ser ese ser de luz, ese ser co-creador en este mundo. Pero también tienes que aprender a que de este mundo nos vamos a ir sin nada materialmente. Bueno, me ha encantado traerles este tema, me gustó muchísimo porque también me cayeron muchos veintes a mí también, aprendí muchísimo, dicen que aprendes más cuando enseñas que cuando te lo explican. Y también como dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, así que seamos ejemplos todos
para soltar, para dejar de apegarnos a las cosas. Soltemos la 3D y vámonos a la 5D, seres de luz. Me dio mucho gusto saludarlos el día de hoy. Ya saben, suscríbanse. Me voy a apegar a estarles diciendo siempre, suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo y vamos a crecer juntos. Y ya saben, vivan la vida con propósito y principios. Los quiero mucho. Bye bye.